Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y que sinceramente a mí también me ha tocado la fibra sensible. Vamos a desgranar la reciente noticia sobre Can Yaman y la supuesta petición de Demet Özdemir que lo habría enfadado. Sí, han oído bien. ¿Qué habrá detrás de todo esto? ¿Qué tipo de petición podría haber causado tal reacción? Quédense conmigo porque vamos a analizarlo todo con detalles, con contexto y con esa chispa que nos gusta. Y antes de que nos sumerjamos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, les recuerdo que si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse a este canal. Activen esa campanita para no perderse nada, porque aquí siempre traemos las exclusivas y los análisis más profundos. Como saben, el mundo del espectáculo turco es un hervidero de historias, romances y a veces, de alguna que otra tensión. Can Yaman y Demet Özdemir, dos de los nombres más grandes de la actuación en Turquía, fueron una pareja que cautivó a miles de fans. Su química en pantalla en la serie Erkencikus fue innegable, y esa chispa traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas por el público. Los rumores de su relación surgieron casi de inmediato, y aunque al principio intentaron mantenerlo en privado, la evidencia se hizo demasiado fuerte para ignorarla. Las fotos juntos, los viajes, los gestos de cariño, todo apuntaba a que lo nuestro era muy real. Y la verdad es que los fans estábamos encantados. Verlos juntos, tanto en la ficción como en la vida real, era un auténtico placer. Sin embargo, como suele suceder en este mundo, las relaciones en el ojo público a menudo enfrentan desafíos. Y parece que la relación entre Can y Demet no fue la excepción. Se habló mucho de diferencias irreconciliables, de ritmos de vida distintos, de las presiones de la fama, y ahora, ha salido a la luz un detalle que podría explicar, al menos en parte, algunas de las tensiones que surgieron o que incluso pudieron haber puesto un punto y aparte a su relación. La noticia que ha sacudido a los seguidores es que Can Yaman se habría enfadado con Demet Özdemir debido a una petición específica que ella le habría hecho. Y aquí es donde empieza lo intrigante, ¿verdad? ¿Qué clase de petición podría haber sido esa, capaz de generar tal molestia en un hombre que, por lo general, se muestra tan seguro de sí mismo y con una personalidad arrolladora? Vamos a tratar de poner esto en contexto. Can Yaman es conocido por su dedicación a su carrera. Siempre está metido en nuevos proyectos, viajando, entrenando físicamente para sus papeles. Es un profesional muy comprometido, y su ambición es palpable. Por otro lado, Demet Özdemir también es una artista talentosa, enfocada en su desarrollo profesional y con una carrera en constante ascenso. Ambos son jóvenes, exitosos y con mucho que ofrecer. Imaginen entonces lo que pudo haber sucedido. Si pensamos en las dinámicas de pareja, especialmente cuando ambos son figuras públicas con agendas apretadas, surgen muchas posibilidades. Una de las hipótesis que se manejan es que la petición de Demet podría haber estado relacionada con el tiempo que compartían. Quizás ella sentía que Can no le dedicaba la atención suficiente, o que su ritmo de vida tan acelerado lo alejaba de la relación. En una pareja donde ambos son figuras públicas, encontrar un equilibrio entre la vida profesional y la personal puede ser un verdadero desafío. Quizás Demet, en un momento dado, sintió la necesidad de pedirle a Can que bajara un poco el ritmo, que dedicara más tiempo a la relación, que estuviera más presente. Y si Can, inmerso en sus proyectos, sintió que esa petición era poco realista o que iba en contra de sus propias metas profesionales en ese momento, es comprensible que pudiera haberle causado un sentimiento de frustración o incluso enfado. Es fácil imaginar una conversación donde una de las partes siente que sus necesidades no están siendo escuchadas y la otra siente que se le está pidiendo algo imposible. Otra posibilidad, y esta es más especulativa pero no por ello menos interesante, es que la petición de Demet tuviera que ver con su vida social o con la forma en que manejaban su relación en público. Can Yaman, por su naturaleza extrovertida y carismática, a menudo atrae mucha atención. Quizás Demet en algún momento le pidió que fuera más discreto, o que evitara ciertas situaciones que la hicieran sentir incómoda. O tal vez al revés, ella buscaba una mayor proyección de su relación, y él, por razones de privacidad o estrategia, prefería mantener un perfil más bajo. Las diferencias en la forma de gestionar la exposición pública pueden ser una fuente importante de conflicto en las parejas de celebridades. Y luego está la posibilidad de que la petición de Demet estuviera relacionada con sus aspiraciones profesionales mutuas. Quizás ella le pidió que rechazara un proyecto que la afectara negativamente a ella,
¿O que no compartiera su tiempo de la manera que ella deseaba? O quizás ella quería un tipo de apoyo de parte de él que él sentía que no podía darle en ese momento. El mundo del cine y la televisión es muy competitivo y a veces, las decisiones profesionales de uno pueden impactar directamente en la vida del otro. Lo que sí es claro es que la noticia apunta a una petición específica, y que esta petición, según las fuentes, habría molestado a Can Yaman. Esto nos lleva a pensar en las diferentes facetas de su personalidad que conocemos. Por un lado, Can es un hombre que sabe lo que quiere y que trabaja duro para conseguirlo. No le teme a los desafíos, y a menudo se le ve como una persona decidida y con una voluntad de hierro. Por otro lado, también sabemos que puede ser muy pasional y protector con las personas que le importan. Así que este enfado podría haber surgido de una combinación de factores: sentir que sus metas estaban siendo amenazadas, sentirse incomprendido, o quizás incluso, una reacción instintiva ante algo que consideró injusto o irrazonable. Es importante recordar que estas son interpretaciones basadas en informaciones que circulan y en el conocimiento que tenemos de ellos como figuras públicas. Las relaciones son complejas y lo que parece sencillo desde fuera, desde dentro puede ser un torbellino de emociones y circunstancias. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que, si esta noticia es cierta, revela una dinámica interna en su relación que de alguna manera terminó por fracturarla. Las peticiones, cuando no son atendidas o cuando son malentendidas, pueden ser el germen de conflictos mayores. El hecho de que Can Yaman se haya enfadado por una petición de Demet Özdemir pone de manifiesto la importancia de la comunicación y la comprensión mutua en cualquier relación, y más aún, en una donde la fama y la presión mediática son constantes. Cada uno tiene sus propias metas, sus propias necesidades, y encontrar un punto de equilibrio donde ambos se sientan valorados y satisfechos es un arte. Quizás en aquel momento ese equilibrio se vio alterado. Me parece fascinante cómo un solo detalle, una sola petición, puede tener un impacto tan grande. Y nos hace pensar en nuestras propias relaciones. ¿Cuántas veces nos hemos enfadado o hemos sentido frustración porque una petición nuestra no ha sido entendida o atendida? ¿O cuántas veces hemos sentido que se nos pide algo que va en contra de nuestros propios principios o de nuestras metas? Es un recordatorio de que, a pesar de la fama y el glamour, las celebridades también son seres humanos con sus propias luchas, sus propias necesidades emocionales y sus propias dificultades en las relaciones. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Bueno, creo que el mensaje principal es la importancia de la empatía y la escucha activa. Si Demet hizo una petición, seguramente fue porque sentía una necesidad. Y si Can se enfadó, seguramente fue porque sintió que esa petición no se alineaba con sus propias perspectivas o capacidades en ese momento. La clave está en poder conversar sobre esas diferencias, en buscar soluciones juntos, en ceder un poco por ambas partes. Por otro lado, esta situación también nos recuerda lo difícil que es mantener una relación en el ojo público. Cada gesto, cada palabra, cada silencio es analizado, interpretado, y a menudo, magnificado por los medios y los seguidores. La presión constante puede ser asfixiante y puede hacer que hasta el más mínimo desacuerdo se convierta en un gran escándalo. Can y Demet, como muchas otras parejas de celebridades, han vivido esto en carne propia. Entiendo que muchos de ustedes son seguidores fervientes de ambos actores, y que les interesa conocer los detalles de su vida personal. Por eso he querido traerles este análisis. No se trata de juzgar a nadie, sino de intentar comprender las complejidades de estas historias que tanto nos cautivan. Al final todos buscamos conexiones, amor y éxito, y las celebridades no son la excepción. Sus luchas, en muchos sentidos, resuenan con las nuestras. ¿Será que esta petición fue el detonante final? ¿O fue solo una pieza más en un rompecabezas que ya estaba fracturado? Es difícil decirlo con certeza. Lo que sí es seguro es que la noticia ha generado mucha conversación, y nos ha dado material para reflexionar sobre las dinámicas de pareja en el mundo de las estrellas. Quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pudo haber sido esa petición? ¿Por qué creen que Can Yaman se enfadó tanto? Déjenme sus teorías, sus comentarios, sus reflexiones en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus puntos de vista siempre enriquecen el contenido de este canal. Y antes de despedirnos, si este vídeo les ha parecido interesante, si han aprendido algo nuevo o simplemente han disfrutado de la conversación, no olviden darle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad.
AD para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también son fans de Can Yaman y de Method de Mir, o que simplemente disfrutan de los chismes y los análisis del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, el mejor favor que me pueden hacer es suscribirse a este canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para ser los primeros en enterarse de los nuevos vídeos. Aquí siempre encontrarán contenido fresco, interesante y sobre todo, hecho con mucho cariño para ustedes. Gracias de corazón por acompañarme una vez más en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.